En estos días escuchaba a un político en Venezuela decir que Jesús era el mismo María Leonza. Que era lo mismo, Jesús y María Leonza era lo mismo. María Leonza es una de las potencias satánicas que utilizan los brujos en Venezuela. Esa gente no conoce de Jesús, pero son cristianos. Y dicen por televisión, cristianos de Cristo. No cristianos católicos, sino cristianos de Cristo. Más bravos todavía. Entonces Jesucristo viene a mostrarnos que a la luz de la fe, el dolor, el sufrimiento, la traición, los golpes y la muerte, que para el mundo es la peor desgracia y que para el mundo es imposible entender cómo un Dios es capaz de aceptar que haya sufrimiento en el mundo, se desgarran las vestiduras por no haber escuchado al Mesías, la buena noticia. Entonces Jesús salió al paso y dice, no importa que la gente diga que Dios no existe, porque si Dios existiera no existiría el dolor, no existiría esto, no existiría aquello. No, sí existe Dios a pesar de eso, y el cristiano a la luz de la fe está llamado a hacer de eso como algo bueno para triunfar, como el campesino de la caca saca bono para los mejores frutos. Que hasta ahí llega la gente, el común de los mortales, dice, ¿ve? Es un Dios malo, pero no miran la revelación, pero al tercer día resucitará. Eso no lo miran. Y eso es que después de todo esto, entonces hay un porqué, un motivo. ¿Por qué Dios permite a veces el sufrimiento en la vida? Es un sufrimiento redentor y nos ayuda a nosotros a alcanzar algo superior. Que todo ese sufrimiento, enfermedad, pruebas, calumnias e incluso muerte nos sirve para nosotros. Bienvenidos amigos a este nuestro canal Mensaje de Dios, y bueno, hoy les traigo unas palabras reconfortantes del Padre Luis Toro para la situación de Venezuela, para el por qué a veces Dios permite estas tragedias y qué hacer ante tanto sufrimiento humano. Así que prestemos mucha atención. La palabra de Dios nos viene a mostrar que la gente no tiene claro quién es Jesucristo. Que la gente piensa que Jesucristo es un hombre cualquiera y lo comparan con cualquier otro. Pero la palabra de Dios dice que no, que entre tantas personas importantes como Elías, como el profeta Elías, como Juan Bautista y tal, Jesús está por encima de todos ellos. Que no tiene comparación. Pero que ese Jesús que está por encima de todos ellos nos viene a traer a nosotros la buena noticia. Y dentro de la buena noticia que Jesús nos viene a traer es que el cristiano, a la luz de la fe, es capaz de hacer lo que hace el campesino, de la caca, de la vaca, de la gallina o de lo que sea, saca abono. Lo transforma en algo bueno, de algo malo, lo transforma en algo bueno. Entonces Jesucristo viene a mostrarnos que a la luz de la fe, el dolor, el sufrimiento, la traición, los golpes y la muerte, que para el mundo es la peor desgracia y que para el mundo es imposible entender cómo un Dios es capaz de aceptar que haya sufrimiento en el mundo, se desgarran las vestiduras por no haber escuchado al Mesías, la buena noticia. Entonces Jesús salió al paso y dice, no importa que la gente diga que Dios no existe, porque si Dios existiera no existiría el dolor, no existiría esto, no existiría aquello. No,
Sí existe Dios a pesar de eso, y el cristiano a la luz de la fe está llamado a hacer de eso como algo bueno para triunfar, como el campesino de la caca saca bono para los mejores frutos. Así también del sufrimiento podemos nosotros sacar frutos de vida eterna, porque al final dice, lo van a insultar, lo van a golpear, lo van a crucificar, lo van a matar, que hasta ahí llega la gente, el común de los mortales, dice, ¿ve? Es un Dios malo, pero no miran la revelación, pero al tercer día resucitará, eso no lo miran. Y eso es que después de todo esto, entonces hay un porqué, un motivo. ¿Por qué Dios permite a veces el sufrimiento en la vida? Es un sufrimiento redentor y nos ayuda a nosotros a alcanzar algo superior. Algo parecido como cuando el atleta quiere llegar a ser campeón. Se exige. Tiene que hacer sacrificio, trotar, hacer cualquier otro ejercicio. Y el que no quiere exigirse dice, no, yo no sirvo para eso. Y cuando va a la competencia, ¿quién gana? El que sufrió aguantando, el que sufrió haciendo ejercicio, aguantando sed. Ese, su cuerpo se fortalece y es campeón. Y aquel perezoso que no pasó por ningún sufrimiento, cuando comenzó a trotar, con la lengua afuera ya se quedó. Oh, no. Jesús nos invita a ser campeones. Y qué triste que el mundo entiende esto de campeones a nivel físico, material, pero no entiende esto de campeones a nivel espiritual. Que tenemos que exigirnos y que todo ese sufrimiento, enfermedad, pruebas, calumnias e incluso muerte nos sirve para nosotros adquirir la vida eterna. Escuchemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, del versículo 25, 27 al 35. 27 al 35. Vamos a escucharlo. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ahí está la pregunta del Evangelio de hoy. Aquí está el centro del Evangelio de hoy. Jesús quiere mostrarnos que no todas las personas en el mundo conocen a Jesús, a pesar de que han oído hablar de Él, pero tienen confusión, no tienen ideas claras. ¿Quién es Jesús? No lo conocen. Lo tienen en los labios y en el oído, pero no lo conocen. Dice el Evangelio, lo conocen a oídas nomás. Lo igualan a cualquiera, pongan cuidado. Ellos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Lo están igualando a Juan Bautista. En estos días escuchaba a un político en Venezuela decir que Jesús era el mismo María Leonza. Que era lo mismo, Jesús y María Leonza era lo mismo. María Leonza es una de las potencias satánicas que utilizan los brujos en Venezuela. Esa gente no conoce de Jesús, pero son cristianos. Y dicen por televisión, cristianos de Cristo. No cristianos católicos, sino cristianos de Cristo. Más bravos todavía. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Juan Bautista era una persona muy importante, un personaje muy importante, un personaje muy bueno, un personaje muy de Dios, pero Jesús estaba muy por encima de Juan el Bautista. De modo que a Jesús no lo podemos comparar con nadie. A Jesús no lo podemos comparar, por ejemplo, con Mahoma.
Jesús es superior. Con Buda, Jesús es superior. No lo podemos comparar con María Leonza, el negro Felipe, Huacaipuro. No, Él está por encima de todo eso. No tiene nada que ver. Pero hay personas que lo comparan con Él. Ah, eso sí es verdad. No lo conocen. No lo conocen. Y ahí está el trabajo de ustedes y mío, hacer que la gente conozca a Jesús. Ojo. Y vamos a ver que San Pedro, ahorita lo vamos a ver, San Pedro, el primer papa de la iglesia, parecía tener las ideas claras quién era Jesús. Cuando uno dice que Jesús era Juan Bautista, otros que Elías, otro que Elías, o alguno de los profetas. o algunos de los profetas. Lo comparan con cualquiera. Jesús no quedó conforme con eso. Y Jesús nos dijo, están en lo cierto, ese soy yo. No, Señor. Jesús no quedó conforme con eso. Y el Evangelio nos viene a decir hoy que Jesús está superior a todo eso. Queda inconforme. Ahora le pregunta a sus discípulos, y en este caso seríamos nosotros. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A Jesús no le importa que el mundo esté confundido, que no lo conozca a Él. A Jesús le importa más cuál es la experiencia que ustedes y yo hemos tenido de Él. ¿Quién es Él para nosotros? Porque si ustedes y yo estamos claros quién es Jesús para nuestra vida, somos capaces de convertir a los demás, de predicarle a los demás, de evangelizar a los demás, puesto que tenemos una experiencia de Cristo, lo conocemos. Sale San Pedro, dale chance a él, a ver. Sale San Pedro y da a San Pedro una respuesta. ¿San Pedro se acuerda? El jefe de la iglesia. Tú eres el Cristo. No. Diga San Pedro, cuando habló San Pedro. Pedro le contestó. Así. Otra vez. Pedro le contestó. Pedro le contestó. Vean. Tú eres el Cristo. Pero Jesús le dijo con firmeza. Pedro le contestó. Tú eres el Cristo. Naguara. Ese es Pedro. Arriba Pedro. La pegó Pedro. Sí, magnífico. Pero Pedro acaba de decir quién era Jesús de puro bla, bla. Todavía Pedro, a pesar de que en teoría, como la mayoría de cristianos, conocemos a Cristo, en la práctica era otra cosa. El versículo 33 nos viene a hablar de la práctica. Ya vemos a Pedro diciendo, tú eres el Mesías. Hasta ahí llegamos todos los cristianos. Cristo es el Señor, es el Mesías, es mi Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero cuando vamos a la práctica, al convencimiento interior profundo y personal de cada uno en la experiencia de Cristo, fallamos. Versículo 33. Debido a eso, Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderlo. En cierto momento Jesús se dio la vuelta y vio a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro con estas palabras: detrás de mí, Satanás, tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Vean, en palabras Jesús sabía Pedro sabía quién era Jesús. Era el Mesías. En la teoría no. Otra vez lea el 33. Debido a eso, a lo que Jesús le dijo,
¿Se acuerda que le dijo Jesús? Tenía que padecer, lo iban a maltratar, lo iban a crucificar, lo iban a matar, pero al tercer día iba a resucitar. Debido a eso, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. ¿ven la falta de respeto de Pedro? Comenzó a reprenderlo. En la teoría, Jesús era el Mesías. Lo maximito. No era Juan el Bautista, no era Elías, no era uno de los profetas, era más que eso. Pero en la práctica se le olvidó. Y en vez de hacer lo que el Señor dice, en vez de creerle a su palabra, puesto que es el Mesías, en vez de hacer lo que Él manda y ponerlo en práctica, Él se cree más que Jesús y comienza a reprenderlo. Válgame Dios. Ahí está la experiencia de Pedro. No tenía una experiencia sincera con Cristo. No tenía una convicción plena que Cristo era el Mesías, sí de palabra, como cualquier católico, como cualquier cristiano. Pero a la hora de la realidad, Jesús es más pequeño que Pedro. Pedro tiene más autoridad que Jesús. Jesús se tiene que someter a Pedro. Comenzó a reprenderlo cual niño chiquito, cual siervo, cual esclavo Jesús, y él tan gran Señor, y comenzó a reprenderlo. En vez de escuchar lo que decía el Mesías y decir, pues si él lo dice, yo acojo su palabra, me someto a ella, porque la teoría y la práctica tienen que ir unidas. Si yo dije que él era el Mesías, entonces yo tengo que hacerle caso al Mesías, y yo no puedo reprenderlo a él. Es él el que me tiene que reprender a mí. Yo no le tengo que pedir cuentas a él. Es él el que me tiene que pedir cuentas a mí. Yo no soy el Señor. Es él el Señor. Él no es el esclavo. El esclavo soy yo. El siervo soy yo. ¿Me captan la idea? Aquí teológicamente la Biblia nos dice que ustedes y yo hemos invertido el rol. Jesús decimos de labio que es el Señor, pero Jesús tiene que hacer lo que a nosotros nos viene en gana. Jesús tiene que hacer lo que yo piense, lo que yo diga, lo que yo mande. Pero Él es mi Señor. No somos capaces de someternos a su voluntad. Y la voluntad de Jesús está expresada en la palabra de Dios. Y ahí se expresa el pensar de Jesús, que tiene que ser distinto a mi pensar, y mi pensar y mi voluntad se tiene que someter a la de Él, porque Él es mi Señor, Él es el Mesías. Por eso Jesús le dice, acuérdense qué le dijo Jesús: apártate de mí, Satanás. Mire, qué bárbaro. Un cristiano puede pasar a ser un diablito. Y en este caso puede ser un diablote, Satanás. Cuando un cristiano deja de ser siervo de Cristo y pasa a ser siervo de Satanás como Pedro, cuando mira a Dios como un cachifo, cuando mira a Dios que Él tiene que hacer lo que yo diga, y cuando no me someto a Dios. Segundo, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios. O sea, cuando un cristiano se convierte en diablito, cuando no le importa un comino lo que piense Dios. Apártate de mí, Satanás, porque no piensa como Dios, sino como los. Esa es la tentación suya, mía, del obispo, incluso del papa, porque está hablando de Pedro, primer papa de la iglesia. ¿Y cuál fue la tentación? Pensar no como Dios, sino como los hombres. Contra esa tentación tiene que luchar el papa,
Tiene que luchar los obispos, los curas y los laicos. Todos tenemos que luchar contra esa tentación. Ojo. Entonces cualquier persona, cualquier protestante podría decir, ah, señor cura, ¿ve que el Papa sí es un pecador? Ay, sí, descubrió América. El Papa, ¿usted no ha escuchado una misa aunque sea el Papa por televisión? El Papa reza, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Es un pecador de pensamiento, palabra, obra, de misión, por mi culpa, por la culpa mía de yo, por mi grandísima culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que no me juzguen ni me condenen, sino que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Porque el Papa es un pecador. Y cuando Pedro peca por hacerse y querer hacer la voluntad de los hombres y no la voluntad de Dios, Jesús no le dijo, ahora deja de ser el Papa, ahora acabo con la iglesia y voy a fundar a los protestantes. Pedro sigue siendo, Jesús lo reclama, Jesús lo corrige, Jesús le da su merecido, pero sigue siendo el Papa de la iglesia. No acabó la iglesia, ni le quitó la autoridad al Papa. Hoy día cualquier persona dice, si el Papa llega a pecar, ya deja de ser automáticamente ipso facto el Papa de la iglesia de Cristo. No, señor. Eso no lo hizo. Y luego lo negó 3 veces, ¿se acuerdan o no? Antes que calle cante. Y no le quitó el puesto que le había dado, la autoridad que le había dado. Más bien un día le dijo, Satanás pidió permiso, ¿se acuerda Lucas 22:31? Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes como el trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no venga abajo. Tú cuando hayas vuelto, es un pecador, cuando te hayas arrepentido, cuando hayas corregido, cuando hayas cambiado, fortalece a tus hermanos. Ahí le dijo todo, ahí le dijo todo. Pero la gente no sabe eso. Entonces los protestantes andan diciendo, es que el Papa es un pecador. Sí, descubrieron América. Es un pecador. Y la iglesia no enseña que el Papa no es pecador. La iglesia enseña que el Papa es infalible, mas no impecable. Una cosa es decir que el Papa es impecable. El que diga que el Papa es impecable, a Petronilo le patina y coco, le patina y coco, le patina y coco, loco de remate. El Papa no es impecable, el Papa es infalible. Ah, eso es otra cosa. Si el Papa fuera impecable, no se confesará. ¿Y no han visto ustedes fotos del Papa confesándose? ¿O videos? Se confiesa. Entonces, ¿qué va a confesar si no tiene pecado? Y el que no tenga pecado, que lance la primera. Jesús vino por los, no son los sanos los que están de médicos, sino los enfermos. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Pero eso sí, la Biblia entonces está diciendo que desde el Papa para abajo, todos tenemos el peligro, la tentación grande de pensar como los demás mortales y olvidarnos del pensar de Dios. Y en ese momento, muy cura, muy obispo o muy papa, apártate de mí, Satanás, porque piensa no como Dios, sino como los hombres. ¿Me captan la idea? Entonces, ustedes y yo tenemos que saber, ¿creemos en Cristo? Sí, Él es el Mesías. Ajá, ya en teoría pasó la prueba. Ahora vamos a la práctica. Porque la práctica es lo más difícil. Cuando yo jugaba voleibol, yo recuerdo que fui al liceo, a mí me gustaba el voleibol. Y había un profesor que él sabía, era el profesor de educación física, pero él no dominaba el balón en voleibol. Y entonces él nos daba la teoría y decía, mire, el balón se agarra así, se le da así, y nos daba toda la enseñanza. Y se brinca así, se remata así. Y cuando llegaba la hora de él saltar, parecía un cascarrón de esos que se pegan a la malla. Quedaba pegado a la malla. Entonces decía, ven acá, toro, venga acá. Ya les di la teoría, ahora vean la práctica. Y yo no me sabía la teoría, pero me sabía la práctica. Me ponían el balón y ¡tome! Eso le daba con todo. Ah, porque hay que unir las dos cosas, la teoría con la... Si se acuerda lo que decía Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré
mi fe. Una fe sin obra está, o sea, teoría, ¿para qué? Y Pedro tenía ese problema. En la teoría Jesús, tenía fe. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro se dio un lujo, un caché. Tú eres el Mesías. Naguará, sobresalió sobre todos. Pero cuando vamos a la práctica, a la obra de reconocer que Él es el Mesías y por tanto lo que Él diga, mande Señor, aunque tenga que pasar por donde tenga que pasar, por pruebas, dificultades, tentaciones, incluso la muerte, no me importa. ¿Se acuerda lo que decía San Pablo? Tanto en vida como en muerte somos del Señor. Para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. A mí no me importa. Para mí la vida es Cristo. Tanto en vida como en muerte soy del Señor. No me importa nada. Sabía que Cristo era el Mesías en teoría y también en la práctica. Entonces aquí encontramos, hermanos queridos, cómo ustedes y yo tenemos que aceptar el pensar de Dios. Y cuando usted y yo nos alejamos del pensar de Dios, somos instrumentos del diablo. Aunque esté en el grupo de apostolado, aunque esté en el coro, aunque sea monaguillo, aunque sea seminarista, aunque sea diácono, cura, a mí que me importa, lo que sea. Pero lo que ustedes y yo debemos estar siempre muy pendientes es ¿cómo pienso yo? ¿Como Dios o como los hombres? ¿Qué pensamiento está en mi mente? ¿El querer de Dios, la voluntad de Dios o el querer y la voluntad de los hombres? Por eso en el versículo 34 les dice, en el versículo 34, le toca a ella, ¿verdad? Uno y uno. En el versículo 34 le dice: Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente. A sus discípulos y a toda la gente. Y les dijo: Doña Lupa, ¿cuál es el mensaje de Jesús? El que quiera seguirme, El que quiera seguirme, ser verdadero cristiano, el que quiera ir al cielo conmigo, el que quiera ganarse la vida eterna conmigo, el que quiera reinar conmigo, el que me quiera seguir hasta la vida eterna, hasta el reino, que renuncie a sí mismo. ahí está. ¿Qué qué? Que renuncie a sí mismo. Ahí está. ¿Qué? Que renuncie a sí mismo. Ahí está el secreto. Este es el centro del Evangelio, este es el corazón del Evangelio. Cuando yo renuncio a mi forma de pensar, que es la forma de pensar del mundo, renuncio a eso para hacer la voluntad de Dios, el pensar de Dios, entonces ahí es cuando yo soy verdadero y auténtico cristiano, no de puro bla bla, como le pasó a Pedro, que en ese momento estaba siendo cristiano de puro bla bla. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión y bueno, pues no me queda más nada que decir que oren mucho de verdad. Oren por todas las personas que aún siguen bajo los escombros. Han pasado 5 días desde que ocurrió el terremoto en Venezuela y aún siguen encontrando a personas con vida. Oren por todas aquellas personas que murieron, por todos esos niños que murieron, por las mamás que murieron buscando proteger a sus hijos. Oren por todas aquellas personas que se quedaron sin hogar. Muchas personas se quedaron sin hogar. Están en las calles, mamás con bebés recién nacidos. Una mujer que dio a luz el mismo día del terremoto, el 24 de junio. Oren por los rescatistas que han venido de otros países a ayudar a Venezuela. Y es que, dar gracias a Dios que se ve cómo todos sufren con todos. Y oren para que en Venezuela se fomente la caridad,
porque hay muchas personas que se quedaron sin nada, hay mucha pobreza, hay mucha necesidad. Así que oren mucho, porque la oración lo puede todo. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.